Desperté en el hospital tras un accidente de coche y se me ocurrió jugarle una pequeña broma a mi novio. ¿Quién eres? Casi se me escapa la risa al notar cómo Diego se quedaba petrificado. Pero entonces Diego apunta directo a su mejor amigo, Mateo, y dice, solo soy un compa, él es tu novio, Mateo. Mi cara se puso rígida. Mateo se aproxima y suelta, sí, soy tu novio. Yo dibujé una sonrisa forzada. Entonces, llévame a casa. Mateo me llevó a casa, asegura que siempre he vivido ahí. Observé todo a mi alrededor, ese sitio que no tenía ni un rastro mío, y solo seguí el juego. Me eché una siestecita en su cama y, al despertar para agarrar un vaso de agua, escuché murmullos que venían del comedor, échame la mano, hermano. Hazte pasar por el novio de Valeria un rato, ¿no te da miedo que se acuerde de todo? Si se acuerda y se molesta, la convenzo. Me quiere demasiado para dejarme de verdad, solo que ya estoy cansado de ella por ahora. Necesito un respiro para pasarla bien. Entonces estás con Camila, nada más buscas un revolcón con ella. Me pillaste, pero sin duda quiero más a Valeria. Mientras no te pases. Mientras estés cerca, está bien. Sé que puedo contar contigo porque siempre parece que la detestas. Me fui para atrás sin zapatos e hice algo de ruido en la puerta antes de regresar al comedor. Mateo me escuchó y cortó rápido el teléfono. El piso está helado, Valeria, ¿por qué no te pones unas medias? Mateo me levantó y me puso en el sillón. Tengo sed, dije, echando un vistazo alrededor buscando agua. Yo te la traigo. Mateo me trajo un vaso de agua, se sentó junto a mí mirándome fijo. ¿Te duele algo más? Moví la cabeza negando después de tomar. Él me quitó un mechón de pelo de la cara y me dio un beso en la frente. Me quedé congelada. Acababa de escuchar a Diego decirle que no me tocara y siempre creí que Mateo me despreciaba, pero ahora, cuando me besó en la boca, me hice a un lado. Él solo me acarició la mejilla, ¿no te acuerdas? Pero podemos tomarlo con calma. Me vas conociendo otra vez. Mateo, sin duda, también estaba mofándose de su amigo. Mateo me llevó a una pachanga y el lugar ya estaba repleto cuando me vieron. Todos esos chavos de lana se quedaron callados y miraron a Diego. Valeria, aquí estás, ¿te acuerdas de mí? Soy tu compañera de la uni, Camila. Camila dice, pegándose a Diego. Me lleva hasta una silla y yo niego con la cabeza hacia ella, perdón. No hay bronca, podemos conocernos de nuevo, contesta Camila, agarrando el brazo de Diego y recargándose en él. Esa es compañera de la uni, ahora amiga, se arrimaba a Diego como si hubiera ganado un trofeo solo porque yo, según ellos, tenía amnesia. A Diego le encantaba esa emoción de estar con otra mujer justo enfrente de mí. Sí, qué chido que los dos estén saliendo con gente del mismo grupo de cuates, ¿quién necesita recuerdos? No podemos salir todos juntos siempre, ¿te acuerdes o no? Los demás amigos soltaban comentarios con complicidad, como si les gustara ver cómo alguien era engañado. Todos siguieron jugando. Diego y Camila estaban comiendo la misma galleta, acercándose más y más hasta darse un beso. Beso, beso, gritaban todos. Diego y Camila se dieron un beso apasionado. Camila se inclinó hacia él y me echó una mirada presumida. Diego abrazó a Camila por la cintura. Entonces perdí un juego y tuve que elegir a alguien para besar por 30 segundos. Todos se callaron, preguntándose a quién escogería. ¿Me iría por instinto hacia Diego? Diego parecía nervioso y esquivaba mi mirada, no quería que de repente lo recordara. Mateo también se puso tenso. Sonreí, voy a besar a mi novio, claro. Me giré hacia Mateo, lista. Sentí como Mateo se calmaba, me miró y se acercó. Le rodeé el cuello con los brazos y lo besé. Órale, qué chido, se oía por ahí. Seguro ya habían visto a Diego besándose con otras morras, pero de seguro no esperaban que yo hiciera esto con otro vato. Todo era tan fresco y emocionante. Mateo me besaba con fuerza. Después de 30 segundos me separé y vi la cara de Diego, sombría y enojada. Por eso todos se quedaron mudos. Mateo limpió mis labios con suavidad. ¿Qué pasa con todos? Solo tomé mi turno.
No dije nada, haciéndome la más despistada por el ambiente extraño. Aunque Valeria tenga amnesia, se sigue sintiendo a gusto con su novio, dijo Camila, burlándose de mí por andar perdida. Diego tenía cara de mala leche. Me fui al baño y escuché voces que venían de las escaleras. Mateo, te dije que no te pasaras, ¿qué fue eso de hace rato?, preguntaba Diego con tono frío. Es puro juego, carnal. Ella tiene amnesia, ¿quieres que me lance por ti cuando tú tienes a otra chava en tus piernas? Soy su novio, tú me pusiste en esto, dice Mateo, carcajeándose. Diego se quedó mudo. Bueno, nomás manténlo tranquilo. No creo que de verdad te guste Valeria como para meterte con ella, pero un poco de agarre sí podrías evitarlo. No quiero meterte en líos, ¿sí? Ja, me conoces re bien. De regreso en la casa de Mateo, yo iba al cuarto cuando él me paró, se acercó y me besó. Intenté hacerme para atrás, pero me sostuvo firme. Luego se apartó, me acarició la cara, hoy dimos un pasito. Podemos irnos conociendo mejor. Me quedé viéndolo. Estaba yendo contra lo que le había dicho a su amigo otra vez. No lo captaba. Diego y yo veníamos de mundos totalmente distintos. Él batalló para que yo lo aceptara. Luego conocí a algunos de sus compás, un chorro de chavos con varo, en especial Mateo. Mateo me tenía mala onda, me miraba por debajo. Así estaban las cosas siempre. Soltaba comentarios filosos sobre mí y Diego. Yo siempre lo esquivaba, pero después de mi amnesia, cuando Diego me obligó a pasar tiempo con él, Mateo seguía haciendo cosas como estas. Se estaba desquitando de Diego por meterlo en esto. Mi jale de diseño era relajado, así que muchas veces trabajaba desde casa. Toca la puerta. Chambea duro. Hoy hay cohetes, podríamos ir. Cuando llegamos al lago donde los echaban, Diego y Camila estaban en el mejor lugar. Camila se recostó en Diego y le dio un beso en la mejilla. Diego la miró y le pellizcó la nariz. Luego volteó y nos vio. Diego se quedó tieso un momento y luego hizo como si nada. Camila también nos vio, ¿ustedes también están aquí? Valeria, ¿nos tomas unas fotos a mí y a Diego? Camila me pasó su cel. La cara de Diego se descompuso y luego me miró, estoy bien feliz hoy. Diego armó estos cohetes solo para mí. Quiero guardarlo para siempre. Camila se arrimó a Diego y lo miró con cariño. Diego se puso tierno y la abrazó por la cintura. Agarré el cel de Camila. Diego había montado un espectáculo de cohetes para Camila. Miré a la pareja abrazada por la cámara. Diego la sostenía y ella sonreía, feliz y a gusto. Atrás de ellos, los cohetes alumbraban el cielo, bien bonitos y románticos. Les tomé las fotos. Diego también había echado cohetes para mí cuando fue mi cumpleaños. Camila se ofreció a tomarnos una foto a nosotros, seguro yo estaba tan contenta como ella en ese entonces. Camila parecía triste, qué envidia. Ojalá un día alguien me trate así. Le dije que seguro encontraría a alguien. Ahora ya lo tenía. Mateo le quitó el cel de la mano, no estás aquí para tomarles fotos. Mateo le aventó el cel a Diego y él se lo pasó a Camila. Después de los cohetes, Camila y yo fuimos al baño. Estaba bien lleno y al final no entré. Escuché a Diego y Mateo platicando, se ve que la pasas chido con Camila. Hace rato que no te divertías así con Valeria, ¿verdad?, dijo Mateo. Sí, Camila me hace acordarme de cómo era todo cuando conocí a Valeria. Es bien dulce y atenta, está chido, contestó Diego. Tal vez deberías dejarlo como está. Camila parece mejor para ti. Siempre te quejas de que Valeria está muy pegada y eso te saca de onda. No, dijo. Llevamos un buen de tiempo juntos, Mateo. No puedo cortar así nomás. Camila dice que no quiere nada serio, que está a gusto con lo que tenemos, comentó Diego. Ja. De regreso en la casa, Mateo me besó de repente. Luego, Valeria, tú eres la mejor versión de ti. No te compares con nadie. Lo miré como si estuviera contestando a lo que Diego decía. ¿Cómo podía conocerme tan bien?
Sabía de mis gustitos que Diego ya había olvidado, qué dulces me gustaban, qué películas veía. Se pasó más que otras veces. No le dije que no. Me cargó en brazos y me llevó a su cuarto. Solo había estado con Diego. No confiaba en él cuando intentaba ganarme, pero era tan terco, y la forma en que trataba a mi abuela y la ayudaba me ganó. Luego sus papás no lo aceptaron y lo dejaron sin lana. Pensé que con eso se daría cuenta de que no pegábamos, pero él no se rajó. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Después, sus papás me dieron chance. Al final me dejé llevar por él. Cuando mi abuela murió, él me abrazó y me dijo que estaría para mí, que siempre estaría ahí. Ahora esa relación se había esfumado. Así que tal vez debía seguir delante. El viernes, el grupo fue a un rancho el fin de semana. Diego puso cara de fuchi al ver cómo estaban las recámaras. Se llevó a Mateo a un lado para hablar. No van a dormir juntos, ¿verdad? Sepárenlos, es un solo cuarto. Ya sabes que la odio, ¿quieres que duerma con ella?, contestó Mateo. Llegué yo y Diego tuvo que comerse sus palabras. A la mañana siguiente, Diego jaló a Mateo. Yo estaba en el porche y los escuché. ¿Se acostaron ustedes dos? Diego estaba encendido. ¿No estuviste oyéndonos anoche en vez de atender a tu morra y no pegaste el ojo?, se mofó Mateo. Mateo, ¿estás jugando?, gritó Diego. Ya no necesito que hagas como que eres el novio de Valeria, ¿y qué vas a hacer? Decir la neta, que quieres largarte mientras engañas a tu novia y mentiste diciendo que yo era su novio, se rió Mateo. Diego se trababa con las palabras. Por cierto, tu nueva morra parece que te gusta un chorro, dijo Mateo. Quedé en tener algo pasajero con ella. Nunca quise dejar a Valeria, y Valeria me quiere. Ella se va a acordar y le voy a pedir perdón y le diré que nomás la quiero a ella y me va a perdonar. Y tú lo aprovechaste para meterte con ella. Estoy bien enojado. No pensé que harías eso, ¿no decías que la odiabas? ¿Quién dijo que la odio? No fueron ustedes, dijo Mateo. Diego cerró los puños. No puedo creer que me hayas tendido una trampa así. Tienes ideas cochinas con Valeria y usaste esto para enredarte con ella, compa. Fuiste tú el que armó esto. Tú dijiste, él es mi novio, contestó Mateo. Diego estaba hecho bolas, ya me acosté con Valeria. Y a ti te gusta Camila. Así que deja las cosas como están. No, cuando Valeria se acuerde, le voy a pedir perdón y te voy a dejar tranquilo, dijo Mateo. Diego lo miró y se rió. No me importa que Valeria se haya acostado contigo, eso podría hacer que me perdone más. Voy a cortar con Camila, voy a tratar de arreglar las cosas. Ya veremos a quién elige. Yo seguía en el porche, jugando con las flores, vi a Camila oyéndolos y cómo se fue corriendo al escuchar lo que dijo Diego. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana del porche mientras jugaba con las flores, mi cabeza todavía atrapada en la plática entre Mateo y Diego. Ya me acosté con Valeria. ¿Y a ti te gusta Camila? Así que deja las cosas como están, ¿no? Mateo había dicho eso con tanta calma, con ese tono relajado que siempre usaba cuando quería fastidiar a Diego, pero su voz traía algo más, algo distinto. No parecía que nomás estuviera jugando. Volteé despacito y miré hacia donde estaban. Diego tenía los puños cerrados, la quijada tiesa. No podía creer que todo lo que había planeado se le estaba saliendo de las manos, pero no era solo él. Mateo también estaba jugando. Bajé la mirada antes de que se dieran cuenta de que los veía y regresé al cuarto. Me miré en el espejo, viendo mi reflejo. Hasta ahora, mi plan había jalado. Hacer como que tenía amnesia me había dado respuestas, me había dejado ver la neta detrás de los ojos de Diego y de Mateo. Pero había algo que no estaba en mis planes, algo que empezaba a preocuparme. Me llevé los dedos a la boca, todavía sintiendo el último beso que Mateo me había dado. Me dio un escalofrío. Él estaba pasando un límite. No era solo un teatro para seguirle el juego frente a los demás. Sus caricias, sus miradas, su forma de picarme parecía que quería ver hasta dónde llegaba yo, y lo peor era que yo misma no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar.
Volteé rápido cuando oí la puerta abrirse. Su figura se veía contra la luz del pasillo, su pelo todo revuelto y la camiseta medio arrugada, como si ni se hubiera molestado en arreglarse. Se recargó en el marco de la puerta y me miró con esa media sonrisa que me ponía nerviosa. ¿Desde cuando te gusta fisgonear pláticas ajenas?, preguntó con tono burlón. Mi corazón se paró un segundo. No sé de qué hablas. Él soltó una risita y cerró la puerta detrás de él, lo sabes. Lo viste todo, ¿verdad? Se acercó despacio. Mi cuerpo se puso duro, pero no me moví. No le iba a dar el gusto de verme nerviosa. No vi nada que no supiera ya, contesté con tono frío. Ah, segura, ladeó la cabeza. Porque parecía que estabas bien metida. Rodé los ojos, nomás estaba disfrutando el show. Diego está perdiendo la cabeza y tú lo estás gozando más de lo que deberías. Mateo sonrió, como si hubiera ganado algo, ¿y tú no? Le sostuve la mirada. No podía negar que una parte de mí gozaba viendo a Diego desesperado, sintiendo en carne propia lo que él me había hecho, pero también había algo más en todo esto. Mateo dio otro paso. Ahora estábamos muy cerca. Déjame preguntarte algo, Valeria, su voz bajó, casi ronca. Si todo esto es puro relajo, ¿por qué te pones tan nerviosa cuando me arrimo? Mi respiración se atoró en la garganta. No me pongo. Farsante, sonrió, y antes de que pudiera hacer algo, levantó la mano y me rozó la mejilla con los nudillos. El toque fue ligero, pero me recorrió un escalofrío por la piel. Mírate, toda colorada que estás, murmuró con un gusto evidente en su tono. Me aparté rápido, tratando de ignorar el calor en mi cara, para de jugar. Mateo levantó las manos como rindiéndose, aunque sus ojos todavía brillaban con diversión. Nomás estoy probando algo. Fruncí el ceño, ¿probando qué? Se encogió de hombros, quiero ver hasta dónde haces teatro. Su respuesta me dejó muda. Mateo no solo estaba jugando conmigo, él sabía. Tal vez no lo tenía del todo claro todavía, pero me estaba poniendo a prueba. Quería ver cuánto podía seguir con mi mentira antes de que me delatara sola. Respiré hondo y forcé una sonrisa. Sigue probando lo que quieras, no vas a sacar nada. Él soltó una risita y se acercó más, hasta que su aliento me rozó la oreja. Eso lo veremos. Y con eso, se alejó tranquilo y salió del cuarto, como si no hubiera dejado un relajo total dentro de mí. Me dejé caer en la cama, sintiendo mi corazón golpear contra mis costillas. Mateo estaba pasando límites, y lo peor era que yo también quería pasarlos. El resto del día pasó entre miradas rápidas y silencios llenos de cosas sin decir. Mateo estaba jugando con ventaja ahora y lo sabía. Cada vez que nos topábamos, encontraba la forma de picarme, un roce chiquito cuando pasaba a mi lado, un comentario que parecía inocente pero que solo yo pillaba. Una sonrisa de esas que parecían decirse algo que tú no quieres soltar. Y lo peor era que mi cuerpo me estaba traicionando. Cada vez que me tocaba, aunque fuera de la forma más casual, mi piel se estremecía, mi pulso se aceleraba. Cuando me cachaba viéndolo demasiado y cuando me decía Valeria en ese tono bajo y rasposo, Dios. Para cuando cayó la noche, me sentía agotada, no de cuerpo, sino de mente. Mateo me estaba desgastando con su juego y yo no podía dejarme caer. Después de la cena, decidí que necesitaba un rato sola. Me fui al balcón del rancho, donde el aire fresco me ayudó a aclararme un poco, pero mi paz no duró mucho. Sabía que te iba a encontrar aquí. Volteé rápido. Mateo estaba recargado contra el marco de la puerta, viéndome con esa sonrisa burlona. ¿Me estás siguiendo?, pregunté, haciéndomela indiferente. A lo mejor. O a lo mejor tú querías que te encontrara. Rodé los ojos, no empieces. Mateo caminó hasta quedar a un paso de mí. ¿Por qué estás tan tensa, Valeria? Su voz era baja, lenta, como si estuviera disfrutando el momento. ¿Qué tienes que esconder? Le sostuve la mirada, no tengo nada que esconder. Se inclinó un poco, mirándome con una fuerza que me dejó sin aire. Entonces dime, murmuró, ¿por qué sabes que tu color favorito es el azul? Mi corazón se paró un segundo. ¿Qué? Él sonrió,
hoy en la mañana, cuando agarraste la bufanda azul en la tiendita del rancho, dijiste que siempre te ha gustado ese color. Mi piel se puso fría. Eso no quiere decir nada. Claro que sí, me contradijo, porque si de verdad tuvieras amnesia, no te acordarías de eso. El silencio se puso pesado. Mateo me estaba mirando con la seguridad de alguien que ya sabía la neta, no tenía dudas. Mi mente corrió buscando una salida, a lo mejor lo dije sin pensar. No, Valeria, negó despacito, lo dijiste porque sabías que era cierto. Di un paso atrás, pero él me siguió. Dime la neta, murmuró, con un brillo de diversión en los ojos. ¿Cuánto llevas haciendo teatro? Apreté los dientes, no estoy haciendo teatro. Farsante, levantó una ceja, gozando el momento. Sigue haciendo teatro, dijo bajito, pero contéstame algo. Agarró un mechón de mi pelo entre sus dedos, deslizándolo despacio. ¿También haces teatro cuando te beso? Mi aliento se atoró en la garganta. Mateo. Dímelo, bajó la cabeza hasta quedar a nada de mi cuello. Sentí el calor de su aliento contra mi piel y mis piernas temblaron. Cuando te besé, siguió, rozando su nariz contra mi quijada, ¿también es parte del juego? Me agarré a la baranda del balcón, sintiéndome atrapada. Esto no significa nada, traté de decir, pero mi voz me delató. Mateo sonrió contra mi piel, no suenas muy segura. Y entonces, sin avisar, dejó un beso suavecito en mi cuello. Todo mi cuerpo reaccionó como si me hubieran encendido. Mateo, susurré, sin reconocer mi propia voz. Él deslizó los labios despacito hasta mi oído y murmuró, dímelo, Valeria, ¿también estabas haciendo teatro con esto? Mis dedos se aferraron a la baranda. Era demasiado. Grité, apartándome de él de golpe. Mi respiración estaba agitada, mi piel quemaba. Mateo me miró con una cara intensa, esperando. Ya no podía seguir negándolo. Respiré hondo, sintiendo mi pecho subir y bajar rápido, no perdí la memoria, confesé al fin. Mateo no se sorprendió, él ya lo sabía. Lo que sí pareció sorprenderlo fue lo que dije después, y tampoco hice teatro cuando me besaste. Vi cómo su mirada cambió, la burla se fue, su sonrisa se puso más suave. Por primera vez, Mateo no tenía una respuesta rápida. La neta había salido y ahora todo iba a cambiar, el silencio entre nosotros pesaba. Ya no había juegos. Lo había dicho, lo había soltado. Mi confesión estaba ahí, flotando entre nosotros como un hilo que nos unía de una manera diferente. Ahora Mateo me miraba sin esa burla de siempre en los ojos. Había algo más ahí, algo más hondo. Entonces, su voz salió baja, como si estuviera entendiendo todo este tiempo. Asentí despacito, desde el principio. Él soltó una risita suave y negó con la cabeza, sabía que estabas haciendo teatro, dijo, pero no pensé que fueras tan buena para actuar. Me crucé de brazos, tratando de tomar el control otra vez, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Le vas a contar a Diego? Mateo me miró con una sonrisa lenta, como si le hubiera dicho algo absurdo. ¿Qué haría eso? Fruncí el ceño, porque al principio estabas de su lado. Al principio, repitió él, acercándose un poco más, pero ahora las cosas son distintas. Mi corazón dio un brinco. ¿Qué cosas? Mateo no contestó de una vez, nomás se quedó viéndome, y su mirada tenía un peso diferente ahora. Tú lo sabes, susurró, y sí, lo sabía. Las provocaciones de Mateo ya no eran puro juego. Había algo de verdad entre nosotros ahora, algo que ninguno podía hacer como que no existía. Él me gustaba de a de veras, y lo peor era que también sabía que él sentía lo mismo. Él levantó la mano y me acarició la mejilla con los dedos. Ya podemos dejar de hacer teatro, murmuró. Mi respiración se cortó, ¿y si no quiero? Entonces, sus labios se curvaron en una sonrisa, pues hago teatro un rato más. No me dio chance de contestar. Sus labios chocaron contra los míos con una fuerza que me quitó el aire. No dudó, no titubeó, era un beso de alguien que sabía bien qué quería. Mis dedos se enredaron en su pelo sin pensarlo, jalándolo más cerca. Él soltó un gemido contra mi boca, acercándose más.
Estábamos respirando pesado. Él recargó su frente contra la mía, con los ojos cerrados. Dime que esta vez no estás haciendo teatro, murmuró. Apreté los labios, todavía mareada. No estoy. Sentí cómo sonreía contra mi piel. Qué bueno, susurró. Sus brazos me rodearon fuerte y me apretó contra su pecho, como si ahora tuviera algo que cuidar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba justo donde debía estar. A la mañana siguiente, todo entre nosotros era diferente. Nos movíamos juntos con una naturalidad que parecía magia, como si todo lo de antes hubiera sido nomás el arranque de esto. Mateo me tomaba de la mano sin pensarlo, me besaba sin necesidad de provocarme. Ya no había juegos, éramos nosotros nomás. Y aunque debería haberme sentido nerviosa por lo rápido que todo estaba cambiando, lo único que sentía era calma. Hasta que vi a Diego mirándonos desde lejos. Sus ojos estaban oscuros, su quijada apretada. Sabía que estaba perdiendo y eso no le gustaba. Podía sentir su mirada quemándome desde lejos. Diego estaba recargado contra la cerca del bar junto al estanque, su vaso de mezcal dando vueltas despacio en su mano. No tomaba, nomás nos veía. Apreté los dedos alrededor de la mano de Mateo, sintiendo un frío en la espalda. Nos está mirando, murmuré. Él ni volteó allá, que mire. Solté una risita nerviosa, ¿y si trama algo? Que lo haga. Volteé a verlo, ¿no te preocupa? Él se encogió de hombros con esa tranquilidad suya que me sacaba de quicio. Me preocuparía si tuviera chance de volverte a agarrar. Mi corazón dio un salto. No dijo si tuviera chance de ganarte, dijo de volverte a agarrar, como si yo ya fuera de él. Lo peor era que, en el fondo, sabía que tenía razón. El Mateo que estaba conmigo no era el mismo que había entrado en este juego con Diego al principio. Él ya no jugaba, ahora era en serio. Pero Diego no iba a aceptar su derrota tan fácil, y no me equivoqué. Esa noche, cuando el grupo se juntó en el patio del rancho, Diego dio su golpe. Voy a dedicar una rola, anunció con el micrófono en la mano, su voz retumbando por las bocinas. Mis músculos se pusieron duros de inmediato. Mateo, a mi lado, soltó un bufido divertido. Esto va a estar bueno. Vi a Diego subirse al pequeño templete con una guitarra, no porque supiera tocarla, sino porque sabía que verse cantando lo hacía lucir chido. Siempre había sido así con él, todo era un show. Cuando sonaron los primeros acordes, reconocí la tonada. Era nuestra rola, o mejor dicho, la rola que Diego decía que era nuestra. Sentí un nudo en la garganta. Mateo lo notó. Oye, su voz salió baja, suave, no le des ese poder. Lo miré. Sus ojos estaban clavados en los míos, ignorando por completo el numerito que Diego estaba montando. Nomás está jugando contigo, siguió Mateo, quiere que sientas algo. Tragué saliva, no lo va a lograr. Él sonrió, esa es mi chava. Su mano apretó la mía, atándome a la realidad, a él. Volví a poner atención a Diego. El muy cabrón estaba actuando como nunca. Su voz sonaba casi quebrada, como si de verdad estuviera sufriendo. Cuando terminó, la gente aplaudió. Había logrado lo que quería, todos los ojos en él. Y entonces se hincó. El murmullo entre la gente creció. Mi corazón se paró. Valeria, su voz sonó fuerte, clara. Todos en el patio contuvieron el aliento. Mateo se puso duro a mi lado, no, fue un murmullo bajito, pero cargado de coraje guardado. Diego sonrió, sabía bien qué estaba haciendo, metí la pata, siguió, no puedo seguir haciendo como que no me importa verte con él. No puedo seguir con este teatrito. Mi sangre se heló. Mateo soltó mi mano despacio, como si de pronto todo se pusiera más serio. Cuando estuviste en el hospital, continuó Diego, hice algo que no tiene perdón. Dije que Mateo era tu novio cuando en realidad siempre he sido yo. El silencio que vino después fue ensordecedor. El impacto en la gente fue inmediato. Pude ver cómo varios del grupo se miraban sorprendidos, cuchicheando entre ellos. Camila se paró de golpe de su silla y salió corriendo, claramente encabronada. Mateo respiró hondo y echó la cabeza atrás,
como si estuviera aguantándose una carcajada. Pinche idiota. Yo, en cambio, hice como que estaba sorprendida. Valeria, llamó Diego, con los ojos fijos en mí, por favor, nomás dame una oportunidad para arreglar esto. Respiré hondo. Miré a Mateo una última vez. Él no intentó pararme, sabía lo que iba a hacer. Así que subí al templete. Diego sonrió con alivio, pensando que su plan estaba funcionando, pensó que me tenía en sus manos otra vez. Pobre tonto. Agarré el micrófono y me volteé pa' la gente. Diego, empecé, con una calma que asustaba, yo nunca tuve amnesia. Todo el patio explotó en murmullos. Diego me miró con los ojos bien abiertos. ¿Qué? Me giré despacito hacia él, siempre supe todo lo que estaba pasando. El color se le fue de la cara. ¿Qué? ¿Cómo? Lo descubrí fácil. Después de que me diste en charola a Mateo, me di cuenta de que él siempre fue mejor hombre que tú. Y estos últimos días, dejé que la pausa durara que sintiera el golpe de cada palabra, estuve más feliz que en todos los años que pasé contigo. El golpe fue directo. Pude ver en su cara el momento exacto en que su mundo se vino abajo. Algunos de nuestros cuates se taparon la boca, en shock, otros miraban a Diego como si estuvieran viendo a un desconocido por primera vez. Así que, la neta, sonreí, ladeando la cabeza, te debería dar las gracias por lo que hiciste. Diego parpadeó, perdido. ¿Qué? Me acerqué un poco más y hablé bajito, pero lo suficientemente fuerte que todos oyeran. Tuve un choque de carro, pero creo que el peor choque de mi vida fue haber sido tu novia alguna vez. Silencio total. Y luego, una risa. Mateo se estaba riendo, no de burla, sino como si acabara de ver la mejor escena de una película. Me volteé hacia él y sonreí. Y luego, sin decir más, bajé del templete y caminé derecho hacia él. Mateo estiró la mano, la tomé, y juntos nos largamos de ahí, dejando a Diego atrás con su fracaso. Esa noche en el rancho quedó grabada por mi confesión en el templete. Después de todo lo que Diego había hecho, después de cada mentira, cada trampa, cada jugada sucia, fue él el que quedó en evidencia frente a todos. Cuando Mateo y yo salimos del patio, todavía podía sentir la vibra en el aire, el impacto de mis palabras seguía resonando. Eso fue, Mateo soltó una risa baja, órale. No pude evitar sonreír, ¿mucho? Hombre, estuvo perfecto. Caminábamos juntos por los pasillos del rancho, sus dedos cruzados con los míos, como si nunca me fueran a soltar, y lo mejor era que ya no había ningún teatrito entre nosotros, nada de pullas, nada de juegos. Éramos nosotros nomás. El aire fresco de la noche nos envolvió cuando salimos al jardín. Por primera vez en un buen rato, me sentí ligera, libre. Me volteé hacia Mateo. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo esto? Dime. Que Diego pensó que con su gran declaración en el templete me iba a hacer regresar con él. Mateo sonrió con ganas. Sí, de verdad creyó que esa serenata chafa lo iba a arreglar todo. Y la neta, negué con la cabeza, disfrutando el momento, nomás le di el tiro final. Él soltó una carcajada, pobre pendejo. Negué con la cabeza, sintiendo una satisfacción callada, no sé si siento lástima por. Mateo dejó de reír y me miró curioso. ¿Y qué sientes? Pensé un rato. Diego me había lastimado, me había traicionado, pero ahora, parada en este jardín con Mateo a mi lado y la noche abriéndose frente a nosotros, me di cuenta de que ya no me importaba. Nada, contesté al fin, no siento nada por él. Él sonrió despacito, qué bueno. Jaló mi mano suave hasta que estuve justo enfrente de él. Sus dedos se deslizaron por mi cintura, acercándome más, porque ahora eres mía. Mi corazón se aceleró. ¿Sí? Él acercó la cara, sus labios rozando los míos. ¿Qué? ¿Tienes algún pedo con eso? Mis manos se posaron en su pecho, sintiendo su calor bajo la camisa. Ninguno. Sonrió contra mi boca antes de besarme, y esta vez fue totalmente nuestro. A la mañana siguiente, el rancho todavía traía el eco de lo que pasó la noche anterior. Yo, en cambio, me sentía en paz. Desperté con Mateo a mi lado, su brazo descansando sobre mi cintura,
Su respiración tranquila contra mi cuello. Me giré despacito para verlo. Dormía calmado, con el pelo revuelto y los labios entreabiertos. Nunca lo había visto así, tan relajado, tan guapo. Me mordí el labio y levanté la mano, dándome el gusto de pasar los dedos suavecito por su mejilla. Él murmuró algo dormido y se movió un poco hasta que sus labios rozaron mi muñeca. Un escalofrío me recorrió la piel. Dios, ¿desde cuándo me pegaba tanto? Pero antes de que pudiera perderme más en mis pensamientos, la voz de Diego cortó la calma de la mañana. Entonces así de fácil fue, ¿Valeria? Me quedé helada. Mateo abrió los ojos despacio, su mirada oscura clavándose en la puerta del cuarto. Diego estaba ahí, recargado contra el marco, con los brazos cruzados y una cara de pura incredulidad. Dime, siguió, con una sonrisa amarga, ¿al menos esperaste a que terminara el show antes de meterte con él? Mateo se levantó de un brinco. Cuida lo que dices. Pero yo ya estaba harta. Neta, Diego, ¿vas a armar un drama ahorita? Diego rió sin ganas. Ay, perdón, se me olvidó que ahora yo soy el malo del cuento. No me paré, sin quitarle la vista de encima, eres el malo de mi cuento. Diego apretó la quijada. Dime algo, Valeria, ¿siempre fuiste tan dura o lo aprendiste estando con él? Mateo soltó una carcajada baja y seca. ¿De verdad estás diciendo eso? Diego lo ignoró, o a lo mejor siempre fuiste una farsante. Algo en mí hizo clic. Me acerqué despacio, viéndolo con una calma que parecía sacarlo de onda. Si ser sincera conmigo misma y dejar de ser tu muñeca me hace dura, entonces sí, Diego, supongo que ahora soy dura. Diego me miró fijo, pero esta vez no tenía nada más que decir. Se quedó callado un buen rato, luego suspiró y volteó pa' otro lado. Entonces esto ya valió, ¿verdad? Eso parece. Diego asintió, metió las manos en los bolsillos y salió del cuarto sin decir más. Yo me quedé ahí, viendo la puerta cerrarse tras él. Esperé a sentir algo, tristeza, coraje, culpa. Pero no llegó nada, nomás un vacío, nomás el final de un cuento que debió acabarse hace mucho. Mateo se paró de la cama y se acercó por atrás, rodeándome con sus brazos por la cintura. ¿Estás bien? No era pregunta. Sonreí leve, sí. Él recargó la barbilla en mi hombro. Lo manejaste chido. Volteé la cabeza pa' verlo. ¿Y tú qué hubieras hecho? Él sonrió. Le hubiera dado un madrazo. Solté una risa. Gracias por no hacerlo. No más porque me gustas demasiado pa' arruinar esto con un pleito. Mis mejillas se calentaron. Mateo aprovechó que me distraje y me besó la mejilla. Ahora, vámonos. Pa, ¿dónde? A vivir nuestra vida lejos de este desmadre. Lo miré un momento y supe que esta vez todo iba a estar bien. Nos fuimos del rancho esa mañana, dejando atrás los pedazos de una historia que ya no tenía lugar en nuestras vidas. Pero mientras el carro avanzaba por el camino, con Mateo manejando y yo viendo el paisaje pasar, supe que faltaba algo por decir. Ya no había mentiras entre nosotros, pero sí verdades que todavía no habíamos encarado. Mateo también lo sintió. Mantuvo una mano en el volante y la otra descansando en su pierna, tamborileando los dedos como si su cabeza estuviera en otro lado. ¿En qué piensas?, pregunté. Él no contestó de una vez, en nosotros. Mis dedos se apretaron en mis piernas. ¿Y qué piensas de nosotros? Mateo suspiró y volteó un poco la cabeza hacia mí, en cómo empezó todo esto. Sentí un nudo en la garganta. ¿Te arrepientes? Él negó rápido. No, nunca. Mi pecho se aflojó un poco, pero entonces Mateo entrecerró los ojos y clavó la vista en el camino. Pero sí creo que te debo una disculpa. Lo miré callada, esperando. Cuando Diego me pidió que fingiera ser tu novio, debí haber dicho que no, siguió, no porque en ese momento me importaras, sino porque estaba mal hecho. Asentí despacito, pero lo hiciste. Sí. Y al principio fue nomás pa' chingarlo, soltó una risa seca, quería ver hasta dónde lo podía encender, era divertido. Sonreí leve, sí, me di cuenta. Mateo suspiró, pero luego te vi. Vi cómo te miraba, cómo te trataba, como si fueras algo que podía dejar tirado y recoger cuando quisiera.
Sus dedos se cerraron en el volante, y de repente ya no estaba chido. Mi corazón latió más rápido. Mateo bajó la velocidad del carro y se arrimó a un lado del camino, parándose. Luego volteó a verme, con esos ojos oscuros llenos de algo que nunca había visto en él. Me di cuenta de que me importabas. El aire en mis pulmones se puso pesado. Y por eso, siguió, su tono más bajo, ahora quiero decirte algo. Se acercó un poco más, sus dedos rozando los míos con suavidad. Si alguna vez sientes que esto nomás fue un juego, se detuvo, su quijada tensa, dímelo y me largo. Mis ojos se abrieron. ¿Qué? Mateo tragó saliva. No quiero que te quedes conmigo nomás porque Diego fue un pendejo. No quiero que me elijas porque soy lo que queda. Sus dedos agarraron los míos con cuidado. Quiero que me elijas porque de verdad me quieres. Mi garganta se cerró. Esto era él abriéndose, sin excusas, sin rollos, pura neta. Estaba dispuesto a perderme si eso significaba que yo estuviera bien. Y esa fue la diferencia entre Diego y Mateo. Diego me veía como algo suyo, Mateo me veía como una decisión. Agarré su cara con mis manos y lo hice mirarme a los ojos. No te voy a dejar. Vi la tensión en sus hombros, el miedo escondido tras su cara relajada. Acerqué mi frente a la suya y sonreí suave, porque te quiero. Sus labios se abrieron con un suspiro ligero. ¿Neta? Neta. Una risa temblorosa se le escapó y luego, antes de que pudiera procesarlo, me estaba besando con la desesperación de alguien que por fin encontró lo que siempre buscó. Nos quedamos ahí, a un lado del camino, besándonos como si el mundo no existiera. Porque en ese momento, él era mi mundo. Esa noche, cuando por fin llegamos a la ciudad, Mateo insistió en llevarme a su lugar favorito. No es la gran cosa, avisó, pero quiero que lo veas. Era un cuartito de música en un rincón perdido del centro de Guadalajara, guitarras colgadas en las paredes, un piano viejo en una esquina, equipo de sonido por todos lados. Mateo entró como si ese lugar fuera su casa, y lo era. Lo miré con atención mientras sacaba una guitarra y la afinaba con movimientos precisos y casi automáticos. Lo hacía con una facilidad que me hizo darme cuenta de algo. Nunca te vi tocar antes. Mateo levantó la cabeza y sonrió con un poco de burla. No había por qué. Me crucé de brazos. ¿Y qué me dices de la serenata chafa de Diego? Eso no fue música. Puf, eso fue un intento patético de manipular. Solté una carcajada. Mateo se sentó en un banquito y dio un golpecito al espacio vacío a su lado. Ven. Dudé un segundo antes de acercarme. Y entonces, sin avisar, empezó a tocar. Sus dedos se deslizaron por las cuerdas con una facilidad que me dejó boquiabierta, pero lo que de verdad me pegó fue su voz cuando empezó a cantar. Dios, era grave, profunda, con un toque rasposo al final de cada nota que me ponía la piel chinita. No había público, no había show, no había un gesto exagerado, nomás él y yo. Cuando terminó, recargó la guitarra contra la pared y me miró. Eso fue ti, murmuró. Mi pecho dolía. No tenías que hacerlo. Mateo ladeó la cabeza. Diego lo hizo impresionarte. Me tomó la mano, yo lo hice porque quise. Mis labios temblaron y, antes de poder decir más, me besó otra vez. Y entonces supe que no me había equivocado al elegirlo. Los días pasaron en un silencio raro, como si todo el mundo se estuviera acomodando después del relajo en el rancho. Diego desapareció de mi vida, no intentó buscarme, no mandó mensajes ni llamadas. Era como si por fin hubiera captado que no había regreso. Y por primera vez en mucho tiempo, yo estaba en paz. Mi rutina cambió, ya no había dudas, ya no había incertidumbre, y Mateo seguía ahí, sin presiones, sin esperar nada, nomás él, acompañándome en este nuevo pedazo de mi vida. Pero el pasado no se borra tan fácil, y lo supe el día que entré a una cafetería en el centro y me topé con Diego de frente. Fue un choque sin querer, yo nomás quería un café, pero ahí estaba él, sentado en una de las mesas junto a la ventana, con los codos en la mesa y la mirada perdida en su cel. No me vio de entrada, tuve chance de irme, pero algo dentro de mí me hizo quedarme. Tal vez porque quería ver cómo estaba, tal vez porque necesitaba confirmar que de verdad ya no sentía nada.
Cuando levantó la vista y me vio, su cara se puso seria por un segundo, luego suspiró y dejó el cel en la mesa. Valeria. No había ni un dejo de soberbia en su tono, nomás un cansancio que se notaba. Me acerqué despacio. Hola, Diego. Él me miró un rato antes de asentir. ¿Te invito a un café? Pensé en decir que no, pero en el fondo sabía que necesitaba este cierre. Así que asentí y me senté frente a él. El silencio se puso entre nosotros, no había tensión, no había juegos, nomás dos personas que alguna vez compartieron un camino y que ahora estaban en rumbos distintos. «Te ves bien», dijo, rompiendo el silencio. «Gracias. Supongo que Mateo tiene algo que ver». Mi sonrisa fue chiquita. No todo es por él, también es por mí. Diego soltó un suspiro bajito. Sabes, después de todo lo que pasó en el rancho, pensé que estaría más encabronado. Levanté una ceja, ¿y no lo estás? No como creí que estaría. Diego se recargó en la silla, mirándome fijo, porque por primera vez entiendo que yo fui el que lo fregó todo. Me sorprendió su sinceridad, ¿de veras? Diego rió sin ganas. ¿Tarde, no? No contesté, porque sí, era tarde. Pero al menos no era mentira. Diego jugueteó con su taza de café. No quiero excusarme, dijo, fui un idiota. Quise tenerte y a la vez tener libertad para hacer lo que me diera la gana, y cuando las cosas no salieron como quería, quise forzarlas otra vez. No dije nada, nomás lo dejé hablar, porque no lo estaba diciendo pa manipularme, no lo estaba diciendo pa que lo perdonara, lo estaba diciendo porque era la neta. Diego rió por lo bajo. Ni sepa que te estoy contando esto. A lo mejor lo necesitas. Él me miró. A lo mejor. Tomé un sorbo de mi café y lo dejé en la mesa con calma. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Diego suspiró y se encogió de hombros. Seguir pa delante. Lo dijo sin drama, sin promesas falsas, nomás una declaración simple. Y fue en ese momento cuando supe que por fin todo había acabado. Esa noche, cuando Mateo y yo nos juntamos en su cuartito de música, me miró con atención. Traes una cara rara. Me recargué contra la pared y sonreí. Hoy vi a Diego. Mateo dejó de tocar su guitarra, y... nada. Su cara se puso seria. ¿Nada? Me encogí de hombros. Platicamos, cerramos todo, no hubo drama. Mateo me miró fijo, buscando algún rastro de emoción en mi cara. ¿Y ahora cómo te sientes? Pensé un rato, recordé la plática, recordé el tono de voz de Diego y supe la respuesta, libre. Él recargó la guitarra en sus piernas y sonrió leve. Qué bueno. Solté una risa. ¿No vas a preguntar más? Él negó. No, confío en ti. Mis labios se abrieron, porque esas palabras valían más de lo que él podía imaginar. No necesitaba explicaciones, no necesitaba pruebas, él nomás confiaba en mí, y eso lo cambiaba todo. Me acerqué despacio y me senté en sus piernas, rodeándole el cuello con los brazos. Sabes que te quiero, ¿verdad? Mateo sonrió con esa seguridad suya. Dímelo otra vez. Rodé los ojos. Te quiero. Él recargó su frente contra la mía. Yo también a ti. Y entonces, justo cuando nuestros labios estaban por juntarse, susurró contra mi boca. Ahora cállate y óyeme tocar. Y lo hice, lo escuché, sabiendo que por fin estaba donde pertenecía. El mundo se sentía diferente ahora, como si después de tanto tiempo atrapada en una historia que no era mía, por fin hubiera agarrado las riendas de mi vida. Diego era nomás un capítulo cerrado, y Mateo. Mateo era la primera línea de algo totalmente nuevo. Los días que siguieron fueron un remolino de emociones. Mateo y yo nos habíamos acostumbrado a jugar con la raya entre la verdad y la mentira, a caminar en la orilla de lo que no se debía, pero ahora ya no había mentiras, no había necesidad de fingir. De picarnos nomás por el gusto de ver quién se quebraba primero, no había máscaras, nomás nosotros. Y esa era la parte más cabrona y chida de todo esto, porque si ya no había juegos, entonces todo lo que sentíamos era de a de veras. El fin de semana, Mateo me llevó a un pequeño estudio de grabación. Quiero que veas algo, dijo, guiándome con la mano en mi espalda. Las luces estaban bajas, las paredes cubiertas de paneles que no se colara el ruido, y había un piano en una esquina.
Pero lo que más me llamó la atención fue la guitarra en el centro del cuarto. Mateo la agarró con la facilidad de alguien que había hecho esto toda su vida. ¿Me vas a tocar algo?, pregunté con una sonrisa. A lo mejor, Mateo se encogió de hombros, tienes que ganártelo. Rodé los ojos, ¿y cómo se supone que lo hago? Mateo sonrió con picardía y recargó la guitarra en sus piernas, siéntate aquí. Le hice caso, pero apenas me senté en el banco, me agarró por la cintura y me sentó en sus piernas. Mi pulso se aceleró. Mateo puso la guitarra sobre mí, colocando mis manos en las cuerdas. Quiero enseñarte algo. Tragué saliva, tratando de ignorar cómo su aliento me rozaba el cuello. No sé tocar. Por eso te estoy enseñando. Apretó mis dedos suavecito contra las cuerdas, guiándome para formar un acorde. Aprieta aquí. Lo hice. Ahora rasguea. Le hice caso y salió un sonido chueco de la guitarra. Mateo rió contra mi piel, eso estuvo del nabo. Bufé, es mi primera vez. Sí, pretextos. Intenté darle un codazo, pero él atrapó mi mano y la llevó de vuelta a la guitarra. Inténtalo otra vez. Resoplé una vez más y esta vez el acorde sonó mejor. Él sonrió contra mi oído, ya vas agarrando onda. Un corrientazo me recorrió la espalda, no más porque tengo un buen maestro. Él se rió bajito y, sin avisar, me besó el cuello. Todo mi cuerpo se puso tenso. Ah, sí, ¿así le enseñas a todos? No, nomás a la morra que me trae loco. Mis mejillas se encendieron. Él giró mi cara despacito con la mano y rozó su nariz contra la mía. Dime otra vez que me quieres. Mi aliento se atoró en la garganta. Te quiero. Él sonrió despacio, yo también. Y luego me besó, despacio, suave, hondo, no como juego, no como provocación, nomás porque nos queríamos. Días después, mientras chambeaba en mi taller de diseño, me cayó una llamada sin esperar. Señorita Valeria, revisamos su trabajo y nos encantaría que muestre una colección en nuestra próxima expo de diseñadores nuevos. Me quedé callada un momento, procesando esas palabras. Esto era real, esto estaba pasando. ¿Señorita Valeria? Tragué saliva. Sí, claro, ahí estaré. Colgué y me quedé viendo la pantalla de mi cel. Mi primera oportunidad de veras en el mundo de la moda. Lo primero que hice fue agarrar mi cel otra vez y marcarle a Mateo. Él contestó al segundo tono, ¿qué onda, princesa? Rodé los ojos, tengo noticias. Suelta. Respiré hondo, me escogieron para mostrar mi colección en una expo. Del otro lado de la línea se hizo un silencio un rato y luego escuché su risa baja y orgullosa, sabía que la ibas a armar. Me mordí el labio, estoy medio nerviosa. No tienes por qué. Eres la neta. Mi pecho se calentó, vas a ir. ¿Qué, si voy a ir? Mateo bufó, Valeria, no me lo pierdo ni de pedo. Sonreí, chido. Y, por cierto. ¿Qué? Voy a tocar en un festival en 2 semanas. Es un evento chiquito, pero es importante para mí. Mi corazón latió más fuerte, ahí voy a estar. Mateo suspiró suavecito, gracias, Valeria. Sonreí, siempre. La vida había cambiado. Ya no había mentiras, ni juegos, ni planes escondidos, nomás él y yo, creciendo juntos, y esa era la parte más chida de todo esto. El festival donde Mateo iba a tocar era en las afueras de Guadalajara, en un escenario chiquito al aire libre rodeado de luces cálidas y un montón de gente esperando. Desde que llegamos, sentí la vibra prendida en el aire. Mateo estaba relajado, con su guitarra colgando del hombro y esa sonrisa segura que tanto me gustaba. ¿Estás nervioso?, dije, viéndolo afinar las cuerdas. Él rió bajito, hombre. Mientes. Mateo me miró de reojo, ya deberías saber que yo no miento. Rodé los ojos, pero no pude evitar sonreír. Había algo en su forma de ser que hacía que todo pareciera sencillo, siempre había sido así, pero ahora lo veía diferente, porque ahora sabía que su seguridad no era puro cuento, sabía que él de verdad creía en sí mismo. Sabía que él de verdad creía en mí, y eso marcaba la diferencia. Cuando subió al escenario, mi pecho se llenó de orgullo.
Las luces lo alumbraron de una forma casi de película, resaltando el filo de su quijada y el brillo en sus ojos. Entonces agarró el micrófono y habló con su tono relajado: «Buenas noches». La gente aplaudió y él sonrió: «Voy a tocar unas rolitas hoy», pero antes de empezar, se detuvo, buscando algo entre el montón de gente: «Quiero dedicar la primera a alguien». Mi corazón se paró un segundo cuando sus ojos me encontraron. Esta es Pa, la mujer que me enseñó que el amor no tiene que ser un juego. Algunos en la gente murmuraron, curiosos. Yo, en cambio, nomás pude quedarme ahí, con la boca entreabierta y las mejillas ardiendo. Mateo sonrió y empezó a tocar. Era una rola suave, con acordes que parecían envolverme como una promesa. Las palabras no eran exageradas ni presumidas, eran simples, sinceras, reales, y por primera vez entendí lo que era estar con alguien que no necesitaba armar un show para mostrar lo que sentía. Mateo no era Diego, él no necesitaba una serenata pública para recuperar a alguien, nomás necesitaba una guitarra y su amor por mí. Después del toque, me llevó de la mano lejos de la gente, hasta un cerro apartado donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Nos sentamos en el zacate, su chamarra sobre mis hombros y su brazo alrededor de mi cintura. Entonces, ¿qué te pareció? Recargué mi cabeza en su hombro. Perfecto. Él sonrió contra mi pelo. Chido. Nos quedamos callados un rato, disfrutando la brisa de la noche. Entonces, sin avisar, él susurró: ¿crees que lo nuestro aguante? Mi pecho se apretó. Volteé a verlo. ¿Por qué preguntas eso? Mateo no me miró, clavó la vista en el horizonte con cara pensativa. Porque esto es nuevo Pa, los dos. Su voz salió baja: nunca hemos estado en algo así. Lo miré un segundo. Esta era su forma de mostrar que también sentía miedo. Él, el vato seguro y retador, ahora estaba abriendo su corazón frente a mí. Me enderecé un poco y le agarré la cara con las manos. No sé qué va a pasar mañana, admití, pero sí sé algo. Él levantó una ceja. ¿Qué? Sonreí: no me veo sin ti. Su cara se suavizó. ¿Sí? Asentí: sí. Él suspiró, como si no supiera que necesitaba escuchar eso hasta ahorita, y luego nomás me besó, no con prisa, no con desesperación, nomás con la certeza de que esto era real, de que esto era nuestro. Y de que nadie más tenía que entenderlo. El tiempo pasó, como siempre pasa, pero por primera vez en mi vida sentí que de verdad iba Pa delante. La expo de diseñadores nuevos fue un éxito. Me paré en el escenario con mi colección atrás de mí y las luces alumbrando la gente, y ahí estaba él, Mateo, parado con su sonrisa chueca y las manos en los bolsillos. Viéndome como si yo fuera lo más importante en ese lugar. Lo vi a sentir despacito, como diciendo: te lo dije, y supe que sí, que siempre creyó en mí, que siempre supo que podía lograrlo, y lo mejor de todo, ahora yo también lo sabía. Un mes después, Mateo tuvo su primer toque grande como solista. Era un evento más grande que cualquiera donde había tocado antes, con un público que gritaba su nombre y luces que parpadeaban al ritmo de la música. Me quedé atrás del escenario, viéndolo moverse con naturalidad, como si hubiera nacido Pa esto, y entonces lo vi. Traía puesta la chamarra negra con detalles bordados a mano, la misma que yo había diseñado. La misma que él había insistido en usar esa noche. Mi pecho se llenó de algo cálido, no porque la trajera, sino porque lo hacía con orgullo, porque ahora nos echábamos la mano en cada paso, porque ahora ya no éramos dos personas escapando de algo. Ahora éramos dos personas yendo hacia el futuro. Después del toque, Mateo me encontró entre bastidores. Su pelo estaba revuelto por la emoción del concierto, su piel todavía brillaba bajo las luces y su respiración estaba agitada, pero sus ojos brillaban nomás por mí. La armaste, susurré. Mateo sonrió: tú también. Nos quedamos viéndonos, rodeados del ruido de la gente, de los aplausos, de la música de fondo, pero en ese instante nomás existíamos nosotros. Mateo me agarró por la cintura y me pegó contra él. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Él me acarició la mejilla con el dedo: que ya no tenemos que hacer teatro. Sonreí: nunca más. Él acercó la cara y rozó sus labios con los míos. Te amo, Valeria. El aire se me atoró en la garganta, no porque me sorprendiera,
sino porque llevaba rato esperando escucharlo. Sonreí suave, yo también te amo. Y lo besé, despacio, suave, real, como todo lo que éramos ahora. Más tarde, mientras caminábamos tomados de la mano bajo las luces de la ciudad, Mateo volteó a verme con una sonrisa juguetona. ¿Qué pasa?, pregunté. Él apretó mi mano. Estoy esperando que me digas que esto fue un accidente. Rodé los ojos con risa. ¿Un accidente? Sí, ya sabes, como el peor accidente de tu vida. Me paré en seco. Mateo también se detuvo, mirándome con una ceja levantada. Yo nomás sonreí. No, Mateo, negué suave, esto no fue un accidente. Mi mano apretó la suya más fuerte, esto siempre tuvo que pasar. Él me miró en silencio y luego, sin avisar, me besó otra vez, bajo las luces de la ciudad, bajo un cielo lleno de estrellas, bajo el peso de todo lo que habíamos sido y la emoción de todo lo que nos faltaba por vivir. Porque esta historia no se acababa aquí, apenas estaba arrancando. 5 años después, el mundo había cambiado otra vez, pero esta vez fue porque nosotros lo hicimos cambiar. Mi nombre estaba en las portadas de las revistas de moda, la marca Valeria Fuentes había dejado de ser un proyectito y se había vuelto una de las firmas nuevas más pesadas del momento. Cada diseño, cada prenda, cada colección traía un pedazo de mí, y lo mejor de todo, cada vez que una modelo caminaba en la pasarela, sabía que él estaba en primera fila, viéndome con el mismo orgullo de siempre. Mateo nunca dejó de echarme porras, y yo nunca dejé de hacerlo con él. Porque mientras mi mundo se llenaba de telas y dibujos, el suyo se llenaba de música y escenarios. Mateo Fuentes era un nombre que ahora sonaba en cada festival, giras, discos, premios, pero lo más importante, siempre encontraba el camino de regreso a casa, a mí. Y un día, esa casa se hizo todavía más grande. Estábamos en un hotel chido, en una suite con vista a la ciudad de Monterrey, después de su último toque. Yo estaba checando unos diseños cuando sentí sus brazos rodearme por atrás. ¿Qué estás haciendo?, susurró contra mi cuello. Chambeando. Mateo bufó, no deberías estar chambeando en nuestra luna de miel. Sonreí, ¿quién dijo que esto no me gusta? Mateo rodó los ojos y me giró despacito para quedar frente a él. Mis dedos rozaron el anillo de oro en su mano. Su sonrisa se puso más suave al notar mi gesto. Todavía no lo superas, ¿verdad? Negué con la cabeza, es que todavía no me la creo que estés casado conmigo. Mateo sonrió con arrogancia, lo sé, es increíble que hayas pescado a un vato tan perfecto. Rodé los ojos, pero antes de que pudiera contestar, me besó. Su anillo de casado brilló bajo la luz cuando enredó los dedos en mi pelo. Me separé despacito y recargué mi frente contra la suya. Me gusta decirte mi esposo. Él cerró los ojos y sonrió. A mí me gusta decirte mi esposa. Nos reímos bajito, sin prisa, sin presión, porque el tiempo ya no nos corría, el tiempo era nuestro. Unos meses después, estábamos en un toque de Mateo, uno de los más grandes de su carrera. Yo estaba en primera fila, como siempre, con una mano en mi panza. Todavía no se notaba, todavía no lo habíamos dicho, pero Mateo quería hacerlo a su modo. Agarró el micrófono en medio del show, con la guitarra colgando en la espalda y el sudor corriendo por su piel después de tantas rolitas, y luego buscó mis ojos entre la gente. Su mirada se suavizó, sonrió, esta noche, su voz retumbó en el lugar, quiero compartir algo con ustedes. Los murmullos entre la gente crecieron. Mateo se pasó una mano por el pelo y suspiró despacio. Desde el día que conocí a Valeria, supe que mi vida nunca iba a ser igual. La gente aplaudió y yo sentí los ojos aguados. Y cada día con ella ha sido un regalo, pero hoy, se detuvo, y supe que estaba aguantando las emociones. Hoy quiero decirles que ese regalo se acaba de hacer todavía más grande. El lugar se quedó mudo. Él sonrió con cariño y paseó la mirada por la gente antes de volver a verme. Voy a ser papá. El grito de la gente fue ensordecedor, luces parpadeando, gritos, aplausos, ovaciones. Mateo rió, emocionado, y corrió al borde del escenario para verme desde ahí. Yo me tapé la boca con las manos, sintiendo las lágrimas caer. Mateo me señaló directo, y sí, Valeria, te voy a querer todavía más ahora. La gente gritó más fuerte.
Yo nomás pude reír entre lágrimas y negar con la cabeza, porque nunca creí que pudiera querer más a este vato, pero cada día él me demostraba que sí. Esa noche, después del toque, estábamos en casa. Mateo estaba acostado conmigo, su cabeza recargada en mi panza mientras sus dedos dibujaban círculos en mi piel. Esto va a estar loco, ¿verdad?, susurró. Sonreí y jugué con su pelo. Sí. Él rió bajito. ¿Crees que lo hagamos bien? No sé. Mateo levantó la cabeza y me miró con una ceja levantada. Se supone que digas algo pa' animarme. Reí. No sé, Mateo, nunca hemos sido papás. Le acaricié la mejilla, pero sé que lo vamos a hacer juntos. Él me miró fijo antes de besar mi mano, siempre. Cerré los ojos y suspiré, sintiéndome en paz. Y justo antes de quedarnos dormidos, lo escuché murmurar contra mi piel: este es el mejor final que me podía imaginar. Sonreí, porque sabía que no era un final, era nomás el arranque de algo todavía más grande. Si te gustó este cuento y quieres ver más cosas como esta, no olvides suscribirte al canal y prender las notificaciones para no perderte ningún video. Déjame tu comentario con lo que piensas y comparte el video con alguien que también le gustaría. Nos vemos en el próximo video.